Uno de los mayores errores que cometen muchos hombres es centrar más su atención en la vida de las mujeres que en la suya propia. Dedican demasiado tiempo y esfuerzo a alguien que simplemente no está interesada en ellos, creyendo en la ingenua y hasta patética idea de que quien la persigue, la consigue. Cuando estás profundamente enamorado de una mujer, tus sentimientos pueden impulsarte a hacer cosas por ella. Sin embargo, lo único que logras con esto es que su percepción de tu valor disminuya. Este vídeo está hecho para ayudarte a entender por qué es crucial dejar atrás esa etapa en la que te esfuerzas más de la cuenta por alguien y comenzar a enfocarte en ti mismo. Algo curioso sucede cuando decides priorizarte. Las personas, incluidas las mujeres, perciben un cambio. Cuando una mujer nota que estás disponible en todo momento y que basta una llamada suya para que lo dejes todo, pierdes tu atractivo. Lo que es escaso tiene más valor precisamente por su exclusividad. Por el contrario, aquello que es fácil de conseguir termina aburriendo y perdiendo importancia. Los humanos aman la exclusividad, aman lo que no pueden tener fácilmente, lo que está reservado para unos pocos. Esto traducido a las relaciones se puede ver en aquellas mujeres que desean aquel hombre que no pueden controlar, aquel hombre que no está detrás de ellas o se desvive por complacerlas. Cuando hablamos de un hombre que no se deja controlar, nos referimos a alguien que tiene claridad en sus valores, toma sus propias decisiones y no es fácil de manipular. Un hombre así representa un desafío para ellas, ya que, en general, las mujeres no están acostumbradas a ser rechazadas por un hombre. Por otro lado, los hombres enfrentan el rechazo desde pequeños, lo que nos fortalece y nos da una resistencia única frente a él. Ahora, no te estoy diciendo que la olvides, sino que cambies la perspectiva desde la que te ves. Deja de buscar en otras personas algo que solo tú puedes llenarte. Enfócate en ti. Al hacerlo, notarás cómo ella empieza a darse cuenta de que ya no es el centro de tu mundo, lo que poco a poco equilibrará la situación. Al estar siempre disponible para ella, creaste un hábito en su vida. Le subías la autoestima al reaccionar a sus estados, responder sus mensajes y estar ahí constantemente, aunque ella no te correspondiera. La clave está en tomar distancia. Esa distancia hará que se pregunte qué cambió, qué ocurrió para que ya no actúes como antes. Ese misterio la llevará a cuestionarse y eventualmente intentará reconectar contigo para recuperar lo que siente que perdió. Esto es precisamente lo que explica la ley de la escasez en la seducción. Pero eso te lo explicamos detalladamente en este vídeo. Dale clic ahora y nos vemos dentro, crack.